Soy Rosa Giga, me desempeño como coordinadora de tutoría, soporte virtual, actividades y 5S en el Colegio Particular Peruano-Japonés José Gálvez. Soy exalumna y como tal me siento satisfecha de poder contribuir en la educación de los niños y jóvenes y además poder darles una esperanza de poder continuar con su formación integral más adelante. Soy Fernando Esteves, director general de Santillana en el Perú, y con motivo de la celebración del 40 aniversario en el país, hemos creado el programa Escuelas que Inspiran, en el que hemos invitado a docentes de todo el país para que den testimonio de prácticas innovadoras y las mejoras que producen en las comunidades en las que actúan. Bienvenida, Rosa, un gusto estar contigo, gracias por acompañarnos en el programa Escuelas que Inspiran. Escuchaba tu presentación y hablabas del programa 5S. ¿En qué consiste esta metodología? Esa metodología llegó al colegio en el año 2015 a través de un exalumno que nos compartió la idea de poder transmitir esta metodología para mejorar la educación en el colegio. ¿De qué trata esta metodología? Como dice su nombre, son 5 S, pero esas S están en japonés. La primera es seiri, que significa seleccionar. Seleccionar, ¿qué tenemos que seleccionar? Lo que nosotros usamos con lo que no usamos. Por eso es que uno de los lemas es seleccionar lo necesario de lo innecesario. ¿Qué hicimos nosotros en el colegio en esta primera S? Lo que hicimos es tratar de separar lo que era útil para nuestra aula y lo que hicimos es mantener solamente los útiles necesarios para un periodo de una semana o 15 días y los útiles que no se usaban más de una semana lo empezamos a almacenar en un espacio que separamos a través de inicial, primaria y secundaria como centros de almacenamiento. En la segunda S, que significa seiton, que significa ordenar. Ordenar. ¿Qué ordenamos? Ordenamos todos los materiales que nosotros estábamos usando, pero de acuerdo a una frecuencia de uso. ¿A qué nos referimos con frecuencia de uso? Quiere decir que aquellos útiles que utilizábamos a diario, como son los cuadernos, los lápices, teníamos que tenerlo en nuestro entorno. En el entorno del alumno tenía que estar dentro de la mesa su cartuchera, sus cuadernos, sus libros. ¿Qué era aquellos que se usaban semanalmente? Pues la goma, alguna cartulina o algo que iban a utilizar para ciertas actividades. Y lo que no era muy frecuente, pues simplemente estaban en los lockers y se utilizaban de repente en un periodo de 15 días. Luego pasamos a la tercera S. La tercera S es seiso, que significa limpiar. Pero limpiar no es pasar un trapito por la mesa, por la silla o por el lugar donde nosotros estamos ocupando, sino que se trata de eliminar los distractores. Dentro de un salón, ¿qué es un distractor? El que la radio esté prendida, el que el celular suene, el que el televisor esté prendido o de repente, si estamos en la clase de matemática, pues no debemos tener el libro de comunicación o el cuaderno de comunicación o de repente una goma si no lo vamos a utilizar. Solamente lo necesario en el espacio que vamos a utilizar para dicha clase. Pasamos a la cuarta S. La cuarta S es seiketsu. Seiketsu es estandarizar. Como colegio, lo que hicimos nosotros es colocar o asignar colores a cada grado. Entonces, y también a las áreas. Por ejemplo, el libro de comunicación o los cuadernos de comunicación son de color amarillo, matemática es de color azul. ¿Cómo podemos identificar si un cuaderno amarillo se encuentra en el patio? Pues simplemente tenemos que ver la etiqueta. Si la etiqueta es de un color celeste, pertenece a quinto de secundaria. Y si esa etiqueta tiene el número de orden 2, pertenece al número 2 de la lista de útiles, de la lista de alumnos del grado de quinto de secundaria. Entonces era fácil de ubicar y no era necesario que el padre de familia coloque el nombre porque ya teníamos identificado. Y así cada aula tiene asignados los colores. De tal manera que todos los útiles y todos los materiales que utilice ese alumno están asignados por colores y también por el número de orden. Y pasamos a la última S. La última S es shitsuke, que significa disciplina. ¿Qué significa disciplina? El no retroceder a todas las S anteriores que ya hemos aplicado, que quiere decir un cambio de hábito, un cambio de mentalidad. ¿De qué manera? Que si nosotros ya separamos algo, nosotros no tenemos por qué retroceder. Si asignamos un estante para dejar los libros y los cuadernos, si los sacamos de ese lugar, tenemos que dejarlo en el mismo lugar. Entonces, de esa manera, solamente se puede crear hábitos haciendo y haciendo y haciendo todos los días y permanentemente. Si nosotros no logramos llegar a la quinta S, podemos estar retrocediendo. Una de las cosas que también podemos aplicar en la cuarta S es el pokayoke.
Un ejemplo de Pocayoke es lo que todos conocen, que es el USB. El USB tiene una única forma de colocarse en el computador. Entonces, eso es un ejemplo de Pocayoke, que es algo aplicado en 5S, que de repente no todos lo conocían, pero es algo que sí se usa. Algunas personas lo que hacen es de repente, cuando salen de casa, uno de los Pocayoke es dejar la llave o el celular con el zapato y así no se olvidan esos materiales. El Pocayoke es un sistema que cada uno lo crea porque es algo que le sirve. No todos los Pocayokes le sirven a todos. Gratamente sorprendente, Rosa, el impacto positivo que han tenido la metodología de las 5 S en la institución. Pero hablando de la pandemia, ¿qué impacto ha tenido para ustedes, en particular en el aspecto socioemocional de los alumnos? Nosotros lo que hicimos fue implementar reuniones virtuales con padres de familia y con alumnos por separado, para poder recoger qué es lo que estaban sintiendo los alumnos en ese momento, con esa experiencia, y poder de repente recibir un apoyo psicológico a través de nuestro departamento psicológico. Realizamos reuniones semanales, tanto con padres como alumnos, pero sectorizados con el nivel inicial, primaria y secundaria, porque las experiencias o lo que pudieran contar no eran las mismas de acuerdo a las edades. Entonces hemos podido tener ese tipo de apoyo, y lo que hicimos también es implementar las 5 S en los hogares. Empezamos a dar capacitaciones o charlas informativas tanto a padres como a alumnos, y le dejamos como pequeñas tareas de qué manera ellos podrían seguir continuando esta implementación en las casas. Una de las experiencias fue, por ejemplo, lo que nos comentó una madre con respecto a su cocina. Pues como ella trabaja, lo que hacía era cocinar, y de repente después de 10 o 15 días recién limpiaba su cocina, y se daba cuenta que se tomaba todo un fin de semana en poder limpiar las 3 o 4 horas, maltratando sus manos porque tenían que utilizar muchos químicos. Una de las cosas que nosotros le dijimos fue que ni bien terminara de cocinar tenía que limpiar. Uno, se iba a ahorrar tiempo, no iba a utilizar productos químicos, porque al estar caliente la cocina y pasarle un trapo húmedo, pues automáticamente salía la grasa o lo que había quedado como desperdicios. La aplicación de los alumnos dentro de su entorno fue separar un cajón de los cubiertos. ¿Por qué? Porque decía de que cuando lavaban todos los cubiertos iban al mismo cajón de manera desordenada, y a veces cuando querían una cucharita tenía que ir rebuscando. Lo que hizo es colocar unos separadores y los separó por tipo de cubiertos, por cuchillo, por cuchara, tenedor y cucharita. De esa manera el niño dijo de que era mucho más fácil y rápido adquirir un utensilio que ellos necesitaban en ese momento, ¿no? Y así hemos podido compartir tanto, esta aplicación se ha visto en todos los niveles, en profesores, en padres y en alumnos. Otra de las cosas que hicieron los alumnos fue ordenar su propio entorno de trabajo, porque antes de iniciar las clases le decían: mamá, ¿dónde está el cuaderno de comunicación? Mamá, ¿dónde está el cuaderno de tal o el libro? Lo que hicimos nosotros es que el alumno sepa cuidar y separar los materiales y prepararlo con anticipación. Entonces, trabajamos con niños de inicial y de primer grado que todavía no saben leer, pero le enseñamos que, por ejemplo, si el cuaderno, los colores, que son los básicos que aprenden. El cuaderno azul es de matemática, entonces no teníamos que decirle el cuaderno de matemática. Simplemente le decíamos: alcanza el cuaderno azul y ese es para tu clase. Y así poco a poco iban relacionando el área con el color. Y así, de esa manera, han podido ellos trabajar independientemente y no depender de la mamá que les alcance las cosas. Entonces todo lo tenían a la mano. Esa ha sido una bonita experiencia que hemos podido compartir el año pasado y que lo hemos replicado este año con mejoras. En la institución hace mucho hincapié, Rosa, en la disciplina para conseguir niños más responsables y autónomos. Desde tu experiencia como docente y como directiva, ¿la disciplina es incompatible con la felicidad de los alumnos? No, porque la felicidad, o sea, todo va de la mano, todos los valores conllevan a que sean felices. ¿Por qué? Porque la felicidad indica que si nosotros logramos los objetivos, lo que nos hemos trazado, pues nos volvemos felices. ¿Pero de qué manera? Pues si nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar todos los periodos, todas las áreas de manera correcta, entonces vamos a obtener una buena calificación. Y esa buena calificación va a lograr que sean felices. ¿Pero cómo se va a lograr? Con responsabilidad y con disciplina, de conectarse a las clases, de presentar las tareas, de volverse niños responsables y no dependientes de los padres. Porque lo que nosotros tenemos como principio es que el alumno sea autónomo desde que ingresan al colegio. De tal manera que el alumno no necesita ir de la mano a su aula y que los acompañe el padre de familia. Entonces, para nosotros es un principio muy fundamental
practicar los valores, porque toda esa práctica de valores de manera positiva va a lograr la felicidad de manera integral. En este mundo de disrupción tecnológica, Rosa, desde tu experiencia como especialista en la materia, como profesora de tutoría, ¿cómo visualizas el futuro de la educación y de la tecnología? Definitivamente nosotros no podemos dejar la tecnología. Ya la pandemia nos obligó a utilizar las herramientas tecnológicas, pero eso ha hecho que parte de lo que yo estudié, porque yo estudié toda la parte que es informática, pues hemos venido implementando una serie de herramientas que han sido o que nos han permitido pues romper esa cadena de lo presencial. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando inició la pandemia, muchos profesores no sabían trabajar o manejar el Zoom, y cuando teníamos las clases virtuales, en el momento o 10 minutos antes de que se inicie la clase, enviaban los enlaces. Entonces imagínense tener los enlaces y comunicar a los padres de familia, y si el padre de familia no había leído en ese momento ese mensaje, pues el alumno no se llegaba a conectar. Y lo que hicimos, o lo que hice, fue implementar un sistema de aplicativos en donde consolidábamos el horario por día, de lunes a viernes, y también por hora. Entonces, de tal manera que ahí se consolidaban todos los enlaces. Decía, por ejemplo, matemática, el enlace de matemática con la clave para poder ingresar. Eso permitió que tanto padres y alumnos puedan ingresar sin ningún problema y sin estar preguntando cuál era el enlace siguiente. También ha permitido que los mismos alumnos, porque los padres ya empezaron a trabajar, entonces los conectaban, o como le dicen, los enlazaban en su programa, de tal manera que le decían al alumno, tienes que ingresar aquí, estamos día lunes, esta es tu primera clase, segunda clase. Entonces, un alumno que tenía 7, 8 años podía ingresar sin ayuda del padre de familia. Para nosotros eso fue un logro muy importante, pero sí nos costó pues capacitar a los padres y a los alumnos en este tipo de herramientas, ¿no? Y la otra herramienta que nosotros también aplicamos fue el uso de la plataforma, que al inicio iba a ser de manera administrativa. Pero en el camino, en un mes, tuvimos que cambiar la plataforma administrativa por una plataforma pedagógica, en donde los padres de familia pudieran depositar de los más pequeños las tareas, de repente si estaban en clase o de repente ellos estaban trabajando, poder visualizar la clase que se había perdido el niño porque no se había conectado a tiempo o por alguna enfermedad no había estado presencialmente o virtualmente conectado. Entonces, eso nos ha permitido que los profesores depositen las grabaciones, los materiales que se han implementado en clase, y si dejaban una tarea también poder subir. Tuvimos que crear códigos individuales para identificar las tareas de los alumnos. Entonces, para eso ha tenido que ser todo un tema digital que nos ha ayudado, ¿no? Y bueno, por eso es que me encargué de la parte del soporte virtual, tanto para padres, para alumnos y como para profesores que no tenían conocimiento de las herramientas digitales. O sea que el aplicativo que funciona en cualquier dispositivo lo has desarrollado tú. Sí, yo lo he desarrollado, lo tengo en mi celular. Descríbamelo un poco más porque me dejaste muy impactado. Sí, hay un programa llamado Glid que se comparte con todo lo que son herramientas de Gmail. Si uno tiene una hoja de cálculos en Gmail, lo único que hace es entrelazar los dos programas, jalar la base de datos que está en Excel con este programa y automáticamente se entrelazan y se crea un aplicativo. Y todos los padres de familia los tienen en los celulares, en las tablets o conectados en la computadora. Entonces ya no es necesario que nos pregunten ¿qué contiene este aplicativo? Contiene los teléfonos o la razón social para los profesores de todos los alumnos. Imaginemos que quieran ubicar a un tal alumno Juan Pérez. Solamente busca Juan Pérez y le sale quién es el apoderado, la dirección, el teléfono y el correo del alumno. En el caso de los padres de familia, ¿qué encuentran? Encuentran toda la información de nosotros. Los profesores de inicial, los profesores de primaria, de secundaria, sus teléfonos, sus correos, los contactos, de qué manera, el horario que puedan atender si es que desean una entrevista por teléfono o si no simplemente el correo. Entonces ahí se encuentra toda la información, la parte administrativa, cómo se realizan los pagos, cuál es el proceso, de repente coordinar con la profesora Pilar, que es la coordinadora pedagógica, tienen absolutamente todos los accesos. Y hay otra pestaña en donde están todas nuestras redes sociales, el acceso a nuestra plataforma virtual, el acceso a la plataforma de Santillana, el acceso a nuestro Facebook, nuestro YouTube, todas las redes sociales, todo en un solo aplicativo, sin tener que estar preguntando a dónde voy ni con quién me tengo que comunicar. Ese aplicativo contiene toda la información. Con lo cual, con un Excel y un teléfono inteligente que prácticamente todo el mundo tiene. Y un programa llamado Glid. Con eso ya tienen una forma de comunicarse prácticamente en tiempo real
entre todos los actores de la institución. Exactamente. ¿Y qué los diferencia uno y el otro? Así como nosotros en lo presencial le asignamos un color, pues ese aplicativo tiene un color diferente. Por ejemplo, inicial de 3 años es de color amarillo. El aplicativo de quinto de secundaria es de color celeste, el de cuarto de secundaria es rojo. Lo mismo que aplicamos en lo presencial, lo hemos aplicado en toda la documentación. En la documentación que va para cada área, en los grupos de padres que hemos creado, se respeta siempre los colores, para que el alumno esté internalizado a qué grado pertenece y solo por colores seamos fáciles de ubicar. Con lo cual la tecnología es consecuencia, es el correlato de una filosofía de trabajo. Exactamente, y ahí hemos aplicado 5 S porque en eso de los aplicativos es el Pocayoke. A prueba de errores. A prueba de errores es porque el aplicativo de color rojo pertenece a cuarto de secundaria. No pertenece, no es necesario estar viendo cuarto de secundaria, tercero de secundaria, no. Por el color identificamos a quién pertenece. Entonces, eso es Pocayoke y nos ahorra tiempo. Claro. Me imagino que también, además de lo técnico, la resistencia de los docentes, de los padres de familia por la implementación de la tecnología habrá sido fuerte. Sí, nos tomó desde marzo hasta mayo, pero a partir de junio ya bajó las incidencias. Anteriormente, entre marzo y mayo, yo recibía más o menos 150 o 200 mensajes al día de cada padre de familia porque no entendían de qué manera podía conectarse. Ya a través de todas las capacitaciones que realizamos en todos los estamentos, profesores, alumnos y padres de familia, en junio fue bajando la incidencia hasta tal punto que hoy en día ya casi ni recibo ninguna pregunta o consulta acerca de cómo se utiliza, cómo se accede o con quién deben comunicarse, porque ese aplicativo contiene toda la información. Rosa, imagino que lo que se viene en el mundo educativo es fascinante. ¿Tú cómo lo vives? ¿Qué sentimientos te producen? A mí la pandemia me ha ayudado bastante, me ha ayudado a crecer, a renovarme, a inventar, reinventarme y ver de qué otra manera podemos innovar en esta tecnología, porque es algo que no lo vamos a dejar. Claro. Muchísimas gracias, Rosa, por tu participación en el proyecto Escuelas que Inspiran. Gracias por tu generosidad y darle saludos a todos los miembros de la institución por el trabajo que están realizando. Gracias a usted por habernos invitado.